Tengan cuidado, por favor, fíjense bien cuando ingresen. Bueno, bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto el día de ayer. Es un neumotécnico para que ustedes intenten recordar esto que hemos visto que son los inhibidores de la síntesis de la pared. Entonces, ¿a qué nivel actúan cuando inhiben la pared? ¿Qué es lo que producen los antibióticos que hemos visto? Vamos a evaluar. A ver, a Dalit Santos. Doctora, producen lisis de la pared. ¿Dónde actúan? Lisan la pared, ¿dónde actúan? Alejandra Tapia. Pared celular, doctora, membrana celular. Claro, pero ¿cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? Araceli, Alejandro. Causa un análisis. Lisis de la pared, pero ¿en qué parte actúan, Araceli? Cabeza, Sandra. Doctora, evitan el corte del anillo betalactámico, doctora. No. Estamos hablando de la síntesis de la pared, no estamos hablando del antibiótico, Sandra. Elena Barañado. No está, ¿no? Entonces, Elena no está. Gabriel Sotillo. No recuerdo bien, doctora. Gabriela Escalante. Doctora, actúan a nivel de la, o sea, inhiben la síntesis de la pared bacteriana. ¿A qué nivel, pero? ¿Por qué está formada la pared bacteriana? Hemos dicho en mayor cantidad. Isabel Dávalos, a ver. Isabel Dávalos. Doctora, habíamos dicho que eran, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana porque detenían el crecimiento y su reparación de la misma. ¿Pero a qué nivel actúan, Isabel? ¿Qué tiene la pared celular de la bacteria? Porque hemos recordado dónde estaba, porque hemos recordado las diferencias entre gran positivo y gran negativo. Sí, doctora, habíamos dicho que algunos actuaban, que se diferenciaban porque unos tenían más ¿Más qué? unos tenían, doctora, mayor ácido, péptido, doctora. Los Peptidoglicano, ¿no? peptidoglicano, la Entonces, gram ¿dónde positiva. van a hacer? Van a actuar inhibiendo esa formación del peptidoglicano mediante la transpeptidación. Entonces, por tanto, van a inhibir la transpeptidación.
no es suficiente que sepan que sí efectivamente se va a destruir la pared. Se va a destruir porque no se va a formar este elemento, ¿no? Que es el peptidoglicano, y van a inhibir lo que es la transpeptidación. Entonces acá está el dibujito, miren, acá está la pared, va a haber el bloqueo de la síntesis de esta pared. ¿Qué cosa hemos dicho que existe en ambas? Peptidoglicano, ¿no? En las gram positivas tienen una pared gruesa de peptidoglicano, mientras que en las gram negativas es bien delgada. Entonces, ¿qué es lo que hace este antibiótico? Va a inhibir que se forme ese peptidoglicano. De esa manera la bacteria se va a aperturar y el antibiótico va a poder ingresar, ¿no? O va a haber los cambios de osmolaridad. Puede que, dependiendo, la bacteria puede llenarse de líquido y terminar explotando, si es gram negativa, ¿no? Pero si es gram positiva, puede que no suceda eso, ese cambio. Entonces, eso es lo que hacen los inhibidores. Entonces, vamos a recordar, ahí está, esto es lo que hemos terminado de ver. Todo ese grupo de medicamentos son inhibidores de la síntesis de la pared porque inhiben la transpeptidación para la formación de lo que es el peptidoglicano, ¿no? Entonces, ¿qué es pecado, jóvenes? ¿Cómo definen pecado? ¿Alguien? A ver, Jorge Cardoso. Doctora, definición así de pecado. Sí, sí. ¿Qué es pecado para usted? Cuando se hace algo contra la ley, supuestamente, bueno, en caso de religión, ¿no? En caso de... A ver qué piensa Daniel Mallea. Doctora, pecado para mí igual sería algo en contra de las normas. De alguna norma, ¿no? Bueno, pero está bien. Para ustedes, en este año es pecado no saber farmacología, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿y se acuerdan quién es esta persona? ¿Se acuerdan la canción que canta? Richie Valen, doctora, de la Bamba. Exactamente. Entonces, ¿por qué les estoy poniendo estas dos cosas? Porque vamos a unirlas. Ahí dice, pecamos fácil al bailar la bamba. Eso es lo que tienen que acordarse. De aquí es de donde vamos a partir para que ustedes se acuerden todos los antibióticos que están en esta gran familia de inhibidores de la pared, de la síntesis de la pared, ¿no? Entonces, este es uno de los mecanismos de acción, inhibidores de la síntesis. Dentro de estos están todos estos grupos de antibióticos. Hemos visto una gran familia que son los beta-lactámicos, ¿no? Y luego hemos visto los otros medicamentos que también producen este mismo efecto. Entonces, si empezamos con P, ¿qué antibióticos serán? Penicilinas, ¿no? No está difícil. Penicilinas. La C. Cefalosporinas. Cefalosporinas. Muy bien. La K sea Carbapenem. carbapenems. Carbapenems. Carbapenémicos. Sí. La MO. Monobactámicos, doctor. Lactámicos. Monobactámicos. La F, ¿de qué será? Hasta ahí han llegado. La F. Fleramimicol, doctora. ¿Cómo? A ver, acuérdense, es lo último que hemos visto ayer. A ver, Valeria Mesa. Las fluoroquinolonas, doctora. No hemos visto todavía. Las quinolonas no hemos visto. ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda lo que hemos visto ayer? Mollo Litsi. A ver, Litsi, si usted se acuerda. La fosfomicina, no me acuerdo. Fosfomicina, exactamente. Fosfomicina. La C. Leonela, que tiene buena memoria. A ver, Leonela. La C. Cicloserina. Cicloserina. Esta ya está fácil. La Vancomicina. 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 Y la
¿Se acuerdan que hemos visto 3? Fosfomicina, cicloserina y... ¿Alguien? Bacitracina. Bacitracina. Entonces, esto es lo que tienen que acordarse para que ustedes de ahí saquen estos otros nombres de los antibióticos que pertenecen a este grupo de inhibidores de la síntesis de la pared. Ahora, de todos estos, ¿cuáles son beta-lactámicos? No todos son beta-lactámicos. Las cefalosporinas, doctora. 1, luego son 5. Penicilina. Ya, 2. Carbapenems. Ya, después. Monobactámicos. Ya, perfecto. Están los 4. Falta 1. ¿Cuál más? Inhibidores de la beta-lactamasa, doctora. Inhibidores de la beta-lactamasa. Con este pequeño cuadro ustedes ya están recordando eso. No se tienen que olvidar, porque lastimosamente, como les vuelvo a reiterar, esto es de memoria. Yo sé que lo van a hacer, cuestión de que ustedes pongan un poquito las pilas nada más, ¿ok? Entonces, esto es para que se acuerden de esto que hemos visto, este grupo de inhibidores de la síntesis de la pared, ¿no? No se olviden, inhiben la transpeptidación, por tanto, van a hacer que no se forme ese peptidoglicano en la pared celular de las bacterias gram positivas o gram negativas, ¿no? Eso para terminar esa parte. Ahora vamos a ver otra vez les traigo este cuadrito. Tienen que recordar las veces que puedan verlo. Recuerden, fijen gram negativos, gram positivos, diplococos, cocobacilos, bacilos, cocos. Lo que hemos visto en las penicilinas y cefalosporinas, hemos visto que por lo menos las penicilinas cubren más cocos, ¿no? Más gram positivos, estrepto, estáfilo. Ya estamos cruzándose, ya nos vamos a ir al grupo de antibióticos que cubren gram negativos, aunque tienen un porcentaje de que cubren algunos gram positivos, pero en su mayoría son gram negativos, ¿no? Entonces, eso no se olviden de volver a repasar. Estos es otra vez los mecanismos de acción de los antibióticos. Hemos visto el síntesis de pared celular. Estos son los antibióticos que hemos revisado. Ahora vamos a revisar lo que son las síntesis de proteínas, o sea, los antibióticos que alteran esta síntesis de proteínas a nivel de lo que es la bacteria, ¿no? Aquí está el título, antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria. Entonces, hay que empezar desde lo básico. ¿Qué es el ribosoma? ¿Cuál es la función dentro de una célula? ¿Alguien que se acuerde? La síntesis de proteínas, doctora. Síntesis de proteínas. Entonces, si estamos hablando que va a haber inhibición de la síntesis de proteínas, el antibiótico va a actuar sobre el ribosoma, ¿no? Acá está la célula, miren, aquí está. Esta es la subunidad grande, subunidad pequeña, que tiene numeración, ahorita lo vamos a ver. Acá está el ARN mensajero, este es el que va a llevar la información. Aquí están los aminoácidos y aquí están los polipéptidos, o mejor dicho, los aminoácidos que van a unirse para formar la cadena polipeptídica y obviamente la cadena, de acuerdo a la secuencia, van a formar una proteína, ¿no? Que va a tener una utilidad en la bacteria. Similar sucede en el humano, ¿no es cierto? En la célula del hombre. Entonces, aquí otra vez el esquema, miren, acá está el ARN mensajero. En esta dirección está yendo esta secuencia del ARN mensajero. El de transmisión trae el aminoácido. Acá se unen los aminoácidos y empiezan a ensamblarse para formar lo que es la proteína, ¿no? Entonces, no se olviden. Si estamos hablando de síntesis, en nuestra mente tiene que ir a ese ribosoma. ¿Dónde se va a unir el aminoglucósido? Puede ser en la subunidad pequeña como en la subunidad grande. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hace? Aquí les traigo otra imagen. Está igual, lo mismo, el ribosoma. O sea, donde ustedes vean esta imagen, en su mente tiene que ser, esto es un ribosoma, subunidad grande, subunidad pequeña. Aquí está el ARN mensajero. El ARN de transferencia está trayendo los aminoácidos, están juntándose
para formar la cadena polipeptídica y obviamente se va a ensamblar de acuerdo a la secuencia una proteína definida para que haga una función específica, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, les traigo este pequeño porque hablamos de ribosoma eucariótico y ribosoma procariótico. En este caso de la bacteria, ¿cuál de los dos es? ¿Procariótico o eucariótico? Procariótico, doctora. Procariótico, no se olviden. Por tanto, si estamos hablando de fíjense la numeración, 50S, 30S, diferente a la eucariótica. Entonces, cuando hablemos de inactivación del ribosoma por el antibiótico, cada antibiótico va a actuar sobre una subunidad y ahí les van a decir 50S, 30S. Acuérdense, no está tan complicado, el 50 es que es la unidad grande y el 30 que es la unidad pequeña, ¿no? Entonces, el cloranfenicol, por ejemplo, actúa sobre esta unidad grande, entonces va a actuar sobre esta subunidad 50S. Lo mismo hace la eritromicina, que hay un error de transcripción. Las tetraciclinas y la streptomicina, que es aminoglucósido, va a actuar sobre la subunidad pequeña. Puede ser que actúen en ambas, sí, eso vamos a ver, lo vamos a ir revisando. Entonces, estos son los antibióticos que inhiben la síntesis proteica. Acá están las subunidades y aquí está el grupo farmacológico, ¿no? Los aminoglucósidos en grande, el antibiótico, el ejemplo, solamente el ejemplo porque cada uno tiene igual su subdivisión. En este caso ahorita vamos a ver lo que son los aminoglucósidos. Estamos viendo en grande, 30S, aminoglucósido, tetraciclina tetraS, macrólido 50, cetol, que es otro que no lo vamos a mencionar ahora, cloranfenicol, streptograminas, y las oxazolidinonas, estas las vamos a recordar porque este es uno de los antibióticos que igual se está utilizando mucho ahora con el tema del COVID. Entonces, ¿qué lo vamos a revisar ahora? O de aquí para adelante vamos a revisar aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas, cloranfenicol, streptograminas, oxazolidinonas. ¿Qué vamos a revisar de cada uno? Pues origen, clasificación, espectro, mecanismo, resistencia, todo lo que vamos a estar revisando en cada medicamento. Los objetivos que puedan ustedes conocer y clasificar, saber cuál es el grupo al que pertenece y cuál es la aplicación o las indicaciones en los que van a ser utilizados. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los aminoglucósidos. Aquí les traigo la lista de los aminoglucósidos. Si ustedes hacen relación, casi todos terminan en cina, ¿no? Micina. Streptomicina, neomicina, canamicina, tobramicina, gentamicina, amicacina. Acá diquecacina, digamos que no está la mi, netilmicina, sisomicina y cepamicina. Casi todas terminan en micina. Entonces, micina, asociación con aminoglucósido. Les pongo en un celeste un poco más claro los que son más conocidos y los más utilizados. Streptomicina, neomicina, gentamicina y amicacina. Los más utilizados actualmente es la amicacina. La gentamicina, vamos a explicar por qué ya está disminuyendo. Entonces, este personaje que es Selman Waksman ha sido uno de los que ha supervisado a estos otros dos personajes, Albert Sanz y una doctora, que estaban haciendo diferentes estudios y han descubierto lo que era la streptomicina, ¿no? Por circunstancias, no han terminado siendo Albert Sanz más otra doctora los que hayan recibido los beneficios de este descubrimiento, pues ellos lo hicieron, sino ha sido este personaje el que ha tenido que recibir este premio Nobel, acreditándose los méritos del descubrimiento que no hizo, ¿no? Porque simplemente era el supervisor. Pero es que en 1952 recibió el premio Nobel justamente por el descubrimiento de lo que es la streptomicina, ¿no? Que está en este grupo. ¿Cuál es la estructura química de los aminoglucósidos? Son dos aminoazúcares unidos por un enlace glucosídico a un núcleo exosa central, ¿no? Esta naturaleza policatiónica hace que impide que pueda pasar las membranas fácilmente, o sea, las membranas celulares. No le permite, además el mismo tamaño no le permite pasar fácilmente la membrana. Razón de por qué ahorita vamos a describir cómo hace el mecanismo de acción. Existe una clasificación que es por el origen y otra clasificación que es por el uso y el espectro. De acuerdo al origen, lo catalogan en dos, que son naturales y semisintéticos. Dentro de los naturales, streptomicina, neomicina, canamicina, tobramicina, gentamicina. Semisintéticos, amicacina, divecacina,
metilmicina, cisomicina y cepamicina. De acuerdo al espectro de este grupo de aminoglucósidos, la streptomicina es utilizada dentro del esquema de antituberculosis. Cuando lleguemos a ese tema exclusivamente de lo que es el tratamiento antituberculoso, lo vamos a volver a mencionar, ¿no? Y ustedes ya tienen que acordarse cómo es que actúa este antibiótico. Además, la streptomicina también se ha utilizado en lo que es la peste y la tularemia, ¿no? Acá les traigo, este es el pulmón, acá está el bacilo de Koch. Lo catalogan también de acuerdo a la potencia de acción de amplio espectro o de espectro reducido, ¿no? La tobramicina y amicacina, que la tobramicina sobre todo tiene bastante acción antipseudomónica. Mientras que de espectro reducido, la neomicina, que sobre todo se utiliza a nivel local. De este grupo de antibióticos también se utilizan en local, parenteral. Son contados los que se utilizan vía oral. Uno de estos es la neomicina. Vamos a explicar en qué caso se utiliza. Gentamicina, que actúa bastante sobre el enterococo. Metilcina y paromicina, que son antiprotozoarios. ¿Qué es un protozoario, jóvenes? Parásito, doctora. Parásito, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este antibiótico tiene esa acción, ¿no? Antiparasitaria. Metilmicina y paromomicina. Entonces, ¿cómo es la actividad antimicrobiana? Aquí está por medicamentos. Esto se los remarco porque sobre todo los aminoglucósidos actúan sobre lo que son los gram negativos aerobios. En el mecanismo les voy a explicar por qué es aerobio para que se acuerden. Entonces, no se olviden, bacilos gram negativos aerobios. Entonces, acá yo les he cortado del cuadrito y se los pongo acá al lado, bacilos. Entonces, bacilos, vamos, Shigella, Salmonella, Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, Serratia, ¿no? Para que se vayan acordando. Y acá se explica, ¿no? Kanamicina, streptomicinas, no Serratia, no Pseudomonas. Cuando se asocia con un inhibidor de la pared del grupo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Sobre todo cuando asociamos con lo que es la vancomicina, existe una acción sobre los gram positivos, sobre todo sobre el estafilococo, ¿no? Efecto sinérgico sobre los gram positivos, enterococo, streptococo, estafilococo. Produce un efecto sinérgico cuando utilizamos un aminoglucósido más un inhibidor de la pared. Puede ser la misma penicilina, puede ser una cefalosporina o podría ser, no de los betalactámicos, la vancomicina, que es otro de los medicamentos que igual inhiben la pared, ¿no? Entonces, acá está el mecanismo de acción. Esto que estamos viendo acá, ¿qué es, jóvenes? Esta es la bacteria, la pared de la bacteria. Este verde y amarillito, ¿qué es? ¿Qué se imagina? De lo que hemos hablado hace un momento, de la inhibición. El peptidoglicano. Peptidoglicano. Ya. Entonces, si estamos viendo así, esta será ¿qué bacteria? ¿Gram positiva o gram negativa? Gram negativa. Gram negativa, doctora. No, ¿por qué gram negativa? ¿Cuál es la diferencia con la gram positiva, hemos dicho? Que una tiene Bueno, acá la puesta. La cantidad Ya, la cantidad aquí de dos líneas le han colocado en este esquema, pero ¿qué le falta para que sea gram negativo? La membrana externa, doctora. Exacto, no tiene, ¿no? Entonces, por la asociación puede que le hayan colocado en este esquema solamente dos, pero esta es una gram positiva. ¿Por qué estamos empezando con esto? Porque cuando nosotros asociamos, lo que les decía, ese inhibidor de la síntesis de la pared, que puede ser una penicilina, una cefalosporina o la vancomicina, que es otro de los antibióticos que está en ese grupo, lo que va a hacer ese antibiótico es eso, pues bloquear acá la síntesis del peptidoglicano. Por tanto, va a ser una apertura para que, como estamos utilizando los dos antibióticos, este que viene en AMG, es la abreviación de aminoglucósido, con una carga positiva, va a poder ingresar esa pared para que luego pase dentro de la bacteria y obviamente llegue hasta donde tiene que llegar, ¿no? Ahorita vamos a terminar. Entonces, estamos empezando por ahí, para explicarles por qué la asociación del aminoglucósido más un inhibidor de la síntesis de la pared es una muy buena asociación
para que exista ese efecto de sinergismo, ¿no? Entonces, el inhibidor va a hacer la acción sobre esta pared y el aminoglucósido tranquilamente va a poder ingresar. Porque es una molécula grande, no va a poder pasar. Además es hidrosoluble, tiene una característica, tampoco va a poder pasar. Necesita de colaboración. De ahí que aquí recién el aumento, esto que decía su compañera, ¿no? La capa externa, donde aquí ya estamos hablando de una gran negativa, tiene otras estructuras, ¿no es cierto? Acá están unas proteínas que son transportadoras. Puede el aminoglucosa utilizar este sistema para introducir a la célula y quedar en el espacio. Entonces, ya está introduciendo, miren, todas las moléculas de aminoglucósido que estaba afuera están entrando. De ahí que, si ustedes se fijan, hay dos fases. Una fase dependiente de la energía, de cómo va a cruzar esa membrana el aminoglucósido, y una segunda fase que ahorita la vamos a describir, que se va a producir exactamente donde es el ribosoma, ¿no? Entonces, lo que hace es que dentro de la célula existen estos componentes y lo que hace el aminoglucósido es competir con ellos, ¿no? Espero que se pueda ver. Aquí hay una molécula de oxígeno. Entonces, para que pueda pasar el aminoglucósido, esta otra parte de la membrana, e ingresar, porque acá se ha liberado del ADP, se ha liberado ATP, miren, necesita el aminoglucósido el oxígeno para pasar al otro lado, junto con el oxígeno. Es por eso, ¿se acuerdan de la característica que habíamos dicho de los bacilos gram negativos aerobios? Si no existe oxígeno, si estamos ante una bacteria que es anaerobia, ¿hará efecto el aminoglucósido? No, porque no le va a dejar. No va a dejar introducir. Entonces, eso no se olviden. Por esa característica es de que hace su acción sobre los bacilos gram negativos aerobios. O sea, si no hay oxígeno, no va a poder pasar fácilmente, ¿no? Entonces, incluso alterando aquí en forma iónica ya el aminoglucósido, porque está intentando competir con estos elementos, ya va a producir una alteración a este nivel, alteración iónica que ya está igual alterando la estructura del microorganismo, de la bacteria. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer cuando pasa este transporte de electrones? Esta barrera va a empezar a crear agujeros transitorios más grandes por donde puede pasar tranquilamente igual el aminoglucósido dentro de lo que es la bacteria, ¿no? Entonces, luego tenemos esta cadena. ¿Qué piensan que es esta cadena? ¿Proteínas ensambladas? No. No, antes de las proteínas. Todavía no estamos llegando a esa parte. Antes, ¿qué parecería? Peptidoglicano. ¿Qué ARNs? ¿El mensajero? Doctora. Mensajero, ¿no? Aquí está. Ahora estamos los ribosomas. Esta es la subunidad 30 y está con colorcitos. La 30 que es verde y la subunidad 50 que acá están los ribosomas. Este exactamente es el ARN mensajero. Se une y aquí, como han visto, ¿no es cierto? El de transferencia trae los aminoácidos y entonces el ribosoma, ¿qué hace? Ensambla. De manera que se forma la proteína para la utilización de la bacteria. Entonces, ¿qué hace el antibiótico? El antibiótico va a empezar a bloquear, sobre todo en esta subunidad 16S de esta 30S, para impedir que se produzca el inicio de la formación de las proteínas. Miren, bloqueo de inicio. Puede actuar a este nivel, iniciando. O sea, no va a dejar que el ribosoma empiece a formar la proteína. Por tanto, lo va a inhibir aquí y no se va a formar la proteína. Doctora, esa es una forma, sí. Pero yo había leído también de que si bien va a evitar que forme, si no lo logra, va a empezar a formar proteína anómala. Sí, estamos en eso. Estoy empezando con esta parte, Len. Ay, ya, mil disculpas, gracias, doctora. de todas formas. Me alegra que haya leído. De todas formas, como les digo, en primera instancia, si llega aquí y bloquea que se produzca la formación de las proteínas, ya bloqueo a la bacteria. Pero no solamente puede actuar ahí, sino que puede actuar, como dice Elena, continuando, puede agarrar en otra etapa, podríamos decir, de formación,
y de repente va a bloquear. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que haya una lectura errónea de este ARN. Una lectura errónea, de manera que cuando se forme esta proteína, la proteína, ustedes saben que las secuencias son estrictas, que de repente cambio de un aminoácido por otro aminoácido va a modificar ya la funcionalidad de esa proteína. Entonces, si el aminoglucósido actúa a este nivel y hace una lectura errónea, hace que este ARN se lea de otra manera y cambie esa secuencia, entonces la proteína ya va a ser diferente y obviamente ya no va a funcionar, ¿no? Pero también puede hacer otra cosa, el aminoglucósido. Puede unir aminoácidos acá y igual hacer una secuencia diferente a la que tenía que formarse y obviamente se forma una proteína que es anómala, ¿no? Que no está, que no le va a servir a la. Entonces, si se dan cuenta, son en diferentes momentos que el aminoglucósido puede actuar, es decir, puede ser al inicio de que se esté formando la proteína, evitando a que empiece a formarse. Y si ya se está formando, entonces lo que hace es eso, ¿no? Hacer una lectura errónea de este ARN mensajero, por tanto la proteína es diferente, o de repente puede empezar a añadir tal vez otra secuencia para que la proteína salga anómala. Esa es la manera como actúan estos antibióticos. Aquí está otra vez el dibujito, dice dirección del ARN, la flechita está yendo a ese lado. Acá está el aminoglucósido, el rojito van a ver dónde va a actuar, entonces acá está. Lo normal es esto, ¿no? Que viene acá la secuencia de ARN, está aquí el ribosoma, entonces se van juntando, va haciendo la lectura, el ARN de transferencia trae los aminoácidos, van juntando y obviamente se hace la proteína y se forma la que está programada, ¿no? Aquí otra vez les hace recuerdo, 50S que es la grande y 30S la pequeña. Entonces acá están las tres formas en las que podrías. Bloquea al inicio de la síntesis de la proteína. O sea, no va a dejar que empiece a formarse la proteína. Es una forma. Luego va a bloquear la traducción adicional y puede desencadenar, es decir, terminar ahí esa secuencia o de repente puede incorporar un aminoácido incorrecto haciendo esa lectura que les comento. Son tres formas en tres momentos que el aminoglucósido puede actuar para que la bacteria altere esa síntesis de proteína y obviamente no le sirva y termine pues produciendo la alteración, ¿no? Obviamente, como sabemos nosotros, el antibiótico tiene una forma de actuar, pero también sabemos que la bacteria ya sabe cómo va a defenderse a eso. ¿Cómo lo hace? De tres maneras. Va a disminuir el ingreso cerrando los canales iónicos por donde normalmente debería ingresar. Va a bloquear esos canales. Entonces no va a permitir que el antibiótico ingrese. Va a empezar a formar enzimas, hidrólisis por estereasas, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Acá no existe un nombre como en el otro que era peniciliasa, cefalosporinasa, carbapenemasa, ¿no? Acá son estereasas, que lo que van a hacer es inactivar obviamente el compuesto. Y finalmente lo que van a hacer es modificar el blanco, es decir, el ribosoma ya no van a tener la capacidad de unirse al ribosoma. Por alguna secuencia y modificación del ribosoma, el ribosoma no va a dejar que se une el aminoglucósido, por tanto no va a bloquear la acción que tiene, ¿no? Son las tres maneras como el microorganismo va a crear resistencia a este grupo de antibióticos, ¿no? Entonces, no implica que pueda utilizarse una, como acá dicen, ¿no? Un antimicrobiano puede ser afectado por más de un mecanismo. Podría utilizar los tres, ¿no? A la vez o de repente solamente suficiente uno, bueno. Entonces, ¿qué es la PK, jóvenes? Farmacocinética. Farmacocinética. Entonces, ustedes ven esa abreviación, ven el dibujito, ya tienen que en su mente decir, vamos a hablar de cómo va a ingresar. Débil es la absorción por vía oral, de ahí que no se utiliza, existe una indicación precisa, sobre todo la neomicina se utiliza en pacientes con encefalopatía hepática para eliminar los microorganismos que están produciendo amonio, que es lo que puede estar recirculando y produciendo encefalopatía en el paciente, ¿no? Una de las indicaciones. Después, generalmente todos se utilizan por vía parenteral, intramuscular o endovenosa. Cuanto a la distribución, no se une mucho a las proteínas, tiene baja concentración a nivel de los tejidos, pero algo interesante es que pasa a la placenta. Entonces, este medicamento o este grupo de medicamentos podrán ser elegidos para la utilización en una mujer embarazada. No, doctora. No.
sea, si en algún momento ustedes, por si acaso les llega un antibiograma y de repente sale que es sensible a gentamicina, amicacina, una infección urinaria, entonces no se les ocurre darle a una mujer embarazada porque va a pasar la placenta, ¿no? Está catalogado como el grupo D en embarazadas. Aquí les pongo el dibujito. Se elimina por vía renal. De ahí es de que cuando la filtración, el índice de filtración glomerular, esta es una abreviación, ¿se acuerdan de eso que ustedes calcularon en prácticas? Si está normal, la eliminación va a ser más del 90% en las 24 horas. Si es que existe fallo, entonces tendríamos que hacer el reajuste de este antibiótico, si es que es la única opción, ¿no? Y hay que tomar en cuenta riesgo-beneficio cuando tenemos que utilizar esto, porque ahorita vamos a ver los efectos adversos, ¿no? No se metaboliza, no se metaboliza. Por más de que vaya a ingresar por vía oral, va a pasar directo. ¿Se acuerdan? Como el que habíamos visto de la vancomicina, igualito. De ahí que por los efectos adversos que produce este grupo, sobre todo uno que es el más nefrotóxico, el tema de la gentamicina, es que se define en muchos de ellos solamente la utilización de dosis única. La gentamicina normalmente la dosis es 80 cada 8. Entonces, pero haciendo las revisiones y por los efectos que produce, se ha definido poner una sola dosis, es decir, dependiendo del dosis kilo peso, hay que hacer el cálculo. Entonces se le pone toda la dosis en un solo pinchazo. ¿Cuáles son las justificaciones? De que la muerte bacteriana es de acuerdo a la concentración, es decir, a mayor concentración del aminoglucósido, entonces va a haber mayor destrucción de las bacterias. Entonces, por esa situación también es darle como dosis única, ¿no? La toxicidad va a estar relacionada con la persistencia de concentraciones mínimas, es decir, mientras más concentraciones mínimas existan, puede haber más posibilidad de que produzcan los efectos adversos. Comodidad para el paciente, ¿no? Porque si le damos este antibiótico, si se hace administrar una vez al día, es solo un pinchazo que recibiría al día, ¿no? Comodidad y también por el costo, que es menos ir a cancelar unas 3 veces al día, pónganse, de hacerse pinchar 3 veces, tiene que cancelar 3 veces, mientras que se hace colocar en uno, obviamente es una sola cancelación, ¿no? Y bueno, que hay eficacia que no se ha demostrado en situaciones especiales. Esto es algo que necesito que recuerden cuando hablamos de aminoglucósidos, son los efectos adversos. Ototoxicidad. Oto, ¿qué significa, jóvenes? ¿Con qué está relacionado este prefijo? Oído. Oto. Oído, ¿no? Toxicidad a nivel del oído. Entonces, ¿qué? A nivel coclear, tinnitus agudo. Y si no se suspende, puede haber deficiencia. Imagínense, puede quedar sordo el paciente. Vestibular, puede haber alteración del equilibrio en algunos pacientes. De repente, ustedes le dan esto a un paciente y les dicen, no estoy empezando a tener vértigo, a ver doble, a sentir desequilibrio. Entonces, tienen que pensar que puede ser este antibiótico y hay que suspender, ¿no? Pero lo más grave es el tema de la nefrotoxicidad, porque produce NTA. Esta abreviación puede producir, dependiendo de las características del paciente. Si el paciente ya de por sí tiene algún grado de lesión o de repente tiene factores, podría ayudar a este medicamento, si lo utilizamos, a que se desencadene esto, que es la necrosis tubular aguda en el paciente, que a veces es irreversible. No, es irreversible, entonces el paciente queda con fallo renal. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a elegir este antibiótico, de fijarnos siempre la función renal en el paciente, ¿no? Puede producir en el paciente, si pedimos un examen de orina, una proteinuria leve, va a haber la presencia de cilindros y halinos granulosos y puede alterarse lo que es la creatinina, ¿no? En el plasma. Entonces, mucho cuidado con el tema de la parte renal. También produce bloqueo neuromuscular agudo y apnea, sobre todo cuando se va a hacer asociación con un anestésico. De repente el paciente está utilizando uno de estos antibióticos, la neumonicidad es el ejemplo, y de repente el paciente entra a un procedimiento y obviamente los pacientes tienen tiempos para recuperarse de los bloqueos cuando les hacen una intubación en una cirugía. Y de repente este paciente puede no recuperar de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este antibiótico también produce esa acción y entonces van a hacer que se aumente, digamos, esa acción de bloqueo neuromuscular. Complicado, sí, porque de repente pueden no tomar en cuenta esta asociación
lo sacan al paciente a recuperación, le hacen la extubación, el paciente está respirando y de repente puede dormirse, hacer apnea y obviamente parar y hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y es bien complicado. Entonces, mucho cuidado igual en eso. Y la streptomicina, que es uno de los antibióticos que se utiliza como antituberculoso, produce neuritis periférica. De ahí que cuando lleguemos al grupo de lo que es los antituberculosis, vamos a ver qué tratamiento se realiza, porque no es el único que produce la alteración nerviosa. Y también escotomas, ¿no? ¿Qué más? Interacciones. Hemos dicho que si utilizamos, aquí está la abreviación no AMG, sino AG, del aminoglucósido más beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? A ver, recordaremos. Penicilina. Ya. ¿Qué más? Cefalosporinas. Cefalosporinas. Monobactámicos. Monobactámicos. Pero bueno, las asociaciones más frecuentes son penicilina, gentamicina. Ese ha sido un esquema antibiótico muy antiguo que está utilizado para intentar tratar así en forma amplia a los pacientes, haciendo un tratamiento empírico, ¿no? Para cubrir. Entonces, cuando hacemos esa asociación, ya estamos pensando en el tema de la utilización de gram positivos en el estafilococo. Entonces, si de repente nosotros utilizamos el aminoglucósido con estos otros, ya habíamos hablado de la vancomicina, que igual es nefrotóxica. Imagínense, un medicamento nefrotóxico más otro nefrotóxico, obviamente va a aumentar la nefrotoxicidad, ¿no? Y lo mismo podría ser si es que hay otro que es ototóxico, también puede aumentar eso. La anfotericina es otro de estos, es un antimicótico, lo vamos a ver en ese grupo. La cefalotina y la furosemida, que es un diurético. Entonces, estas asociaciones hay que tener mucho cuidado y hay que estar haciendo controles regulares de la función renal porque puede haber mayor nefrotoxicidad y si no nos fijamos, no tomamos los tiempos, entonces el paciente puede terminar con una falla renal. Y esto, ¿no? La asociación del aminoglucósido más bloqueadores neuromusculares, esta es la abreviación, pueden producir la parálisis respiratoria en estos pacientes y ser muy complejo, ¿no? Porque si el paciente hace paro respiratorio, va a ser paro cardíaco y obviamente puede fallecer si no se le hace una asistencia. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de los aminoglucósidos? Vamos a hablar de cada uno. La gentamicina es la más activa y usada. La tobramicina, sobre todo, actúa sobre lo que es la pseudomonas aeruginosa. Estos dos tienen su presentación en preparados oftálmicos para la utilización, dependiendo si existe tal vez conjuntivitis. Muchos de los preparados tienen estos dos. La canamicina ya está en desuso, ya no se utiliza mucho. La streptomicina, lo que habíamos dicho, no es antituberculoso. En su momento ha sido utilizado para tratar lo que es la peste y también la tularemia. Si nosotros asociamos streptomicina con penicilina o ampicilina o vancomicina, entonces sí vamos a tener ese efecto sinérgico, ¿no? De todos los aminoglucósidos, la micacina, es la que, ¿se acuerdan el mecanismo de resistencia de las bacterias? Hemos dicho que forman estereasas, que son enzimas. Entonces, esta es la que menos va a ser susceptible a que esas enzimas puedan inactivarla, ¿no? La micacina es una muy buena alternativa. Y la neomicina es la que se utiliza, lo que les comentaba, por vía oral, no se va a absorber, va a pasar directamente y lo que va a hacer es eliminar las bacterias que estuvieran produciendo lo que es el amonio, que luego eso pasa a la circulación, llega a la parte del sistema nervioso y produce encefalopatía en los pacientes que tienen alteración hepática, ¿no? Los que tienen otro tipo de circulación, bueno, cuando llegan a esa parte, un momento lo vamos a revisar seguramente en prácticas. Y lo que habíamos dicho, la paromomicina, que es antiprotozoario. Dosis y presentación, vienen ampollas, esta es la gentamicina, no se lee. Está la micacina, igual viene ampolla, y la streptomicina es un vial, es polvo para disolver, y esto se utiliza en el tratamiento antituberculosis, ¿no? Acá les vuelvo a traer este cuadrito del aclaramiento de creatinina, eso que ya les he mostrado, que ustedes igual ya tienen que acostumbrarse a revisar. Si tienen alguna duda en los cálculos, igual les he mostrado esa aplicación donde ustedes pueden sacar ya esos datos, están las calculadoras donde ustedes solo tienen que reemplazar nada más los datos del paciente, ¿no? Entonces, la gentamicina, aquí vamos en miligramos kilo peso, generalmente lo hacen en miligramos kilo peso,
ya no es tan estandarizado por el tema del riesgo de que tiene de que es nefrotóxico y ototóxico, más el riesgo nefrotóxico, ¿no? Entonces, por eso es kilo peso y es exacto, hay que pesar al paciente para darle la dosis que le corresponde. Gentamicina 1.5 miligramos kilogramo, la amicacina 5 a 7.5 y la streptomicina de 500 a 1 gramo, ¿no? Entonces, ahí está. No se olviden, jóvenes, el examen va a ser el 24, solamente se los recuerdo. Y pues bueno, con eso habríamos terminado esta parte, este primer grupo, que son los aminoglucósidos, que es igual importante que ustedes lo conozcan. Si no tienen preguntas, entonces con esto estaríamos terminando la clase y nos estaríamos viendo con los de prácticas a las 9. Doctora, sí, quizás nos pregunta, pero sí quisiera que me aclare. Habíamos visto la función de cómo actúan en los ribosomas, ¿verdad? Pero había leído también que dice que la forma en realidad en la que mata a la bacteria no es tanto así, sino que al inhibir a los ribosomas se van a formar unos poros que nos había mostrado, ¿verdad?, a nivel de la membrana, y estos poros, al ser de un tamaño un poco mayor a los canales, van a hacer que la pared se debilite por completo y es de esa forma en la que muere. En realidad, si ustedes se acuerdan, lo que pasa es que las proteínas que forman, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Normalmente, ¿cuáles son las funciones de cualquier proteína que se forme en el ser humano, en la bacteria? Son bases estructurales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Como usted dice, si la proteína no está bien formada, no se forma una o está con una alteración, cuando vaya al lugar donde tiene que cumplir la función, obviamente no va a cumplir la función, ¿no? Ya, gracias. O sea, es como Doctora. que usted está contando un poquito al final ya de lo que sucedería cuando la proteína deja de funcionar, porque no es la proteína que se ha formado, o sea, no es la secuencia que debería haberse formado, es otra proteína que tiene otra finalidad y obviamente no va a cumplir eso que sería la de protección si es la de estructura de la bacteria, ¿no? Sí, doctora, exactamente. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces nos estaríamos viendo a las 9 con el grupo de viernes y con el resto el día miércoles en la teoría, por favor, a las 7 de la noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.